Empezamos llamando a nuestro paciente. Paciente Luis Alexander Cabrera. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Procedemos a realizar nuestra presentación y a verificar los datos del paciente. Mi nombre es María Argentino, la tecnóloga encargada de realizar el estudio el día de hoy. ¿Me puede confirmar por favor su nombre? Luis Alexander Cabrera Criollo. ¿Su número de documento? 1085-342. Verificamos el estudio o los estudios que vamos a realizar. Le vamos a realizar un estudio de agujero óptico y mandíbula. Sí. ¿Por qué le envían esos estudios? Porque tengo visión borrosa y tengo un dolor al mascar. Vale. Le damos las indicaciones a nuestro paciente para proceder con la toma del estudio. Por favor, se retira las gafas, si de pronto tiene alguna cosa metálica. Y procedemos a realizar el estudio. Iniciaremos con el estudio de agujero o conducto óptico. Las proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio radiográfico son oblicua orbitoparietal o método RESE y oblicua axial parietoorbitaria. Proyección oblicua orbitoparietal. Para este estudio utilizaremos un chasis de 8 por 10 pulgadas. Ubicaremos a nuestro paciente en decúbito supino o en sedestación. En este caso lo haremos en decúbito supino. Ubicaremos la órbita correspondiente al agujero óptico lesionado sobre la línea media de la mesa o del buque mural. El rayo central se dirige perpendicular al canto externo de la órbita más alejada del chasis. Estructuras anatómicas vistas. Órbita en todo su contexto, borde orbitario superior, inferior y lateral y conducto óptico. Criterios de evaluación deben ser claramente visibles. El conducto óptico ubicado en el tercio inferior de la órbita hacia el rebote lateral, la órbita en todo su contexto y el tejido blando. Proyección parietoorbitaria oblicua. Utilizaremos un chasis 8x10, paciente en semiprono en posición de nadador o en bipedestación con la palma de la mano ubicada frente a la cara en contacto con la mesa. Como referencia de partida, ajustar la cabeza para que la nariz, la mejilla y el mentón estén en contacto con la mesa. Se realizarán radiografías de los lados derechos e izquierdos para comparar. Se dirige el rayo central con una angulación podálica de 30 grados a salir por el centro de la órbita afectada. Estructuras anatómicas vistas. Órbita en todo su contexto, borde orbitario superior, inferior y lateral, conducto óptico, seno etmoidal, ala menor de los esfenoides, seno frontal, orificios y conductos ópticos, seno maxilar. Criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles el conducto óptico en el centro de la órbita en todo su contexto, los peñascos que deben quedar proyectados por debajo de los pisos orbitarios y tejido blando. Mandíbula. Las proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio radiográfico son PA, AP axial o método TOW. Proyección PA de mandíbula. Utilizaremos un chasis 8 por 10 pulgadas. Paciente en decúbito prono o sedentación. El plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara en contacto con la mesa o buque mural. Estructuras anatómicas vistas. Cuerpo y rama mandibular simétrica, contexto de la mandíbula desde los cóndilos hasta la sínfisis mandibular, cóndilos mandibulares y sínfisis mentoniana. Criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles el cuerpo y la rama mandibular simétricas, la mandíbula en su totalidad y tejido blando. Proyección AP axial. Paciente en decúbito supino o en sedestación. El paciente flexiona la cabeza moderadamente, línea orbitomeatal perpendicular a la mesa o al buque mural. Se dirige el rayo central con una angulación podálica entre 35 a 40 grados entrando por glabela.
Estructuras anatómicas vistas: cóndilos mandibulares, ramas mandibulares, arcos cigomáticos por fuera de las ramas mandibulares. Criterios de evaluación: deben ser claramente visibles los cóndilos mandibulares a la misma altura, las ramas mandibulares totalmente despejadas de los arcos cigomáticos, los rebordes de los peñascos en la misma altura y el tejido blando.